Punto 1, egunon, barkatu. Saio hau publikoa da hemen jorratutako gaiak herritarrei ezagutarazteko asmoz grabatu da zabaldu egingo da. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esanean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que detengan. Punto 1 del día, aprobación del acta de la sesión del 25 de junio del 2020. ¿Contra? Nada que decir. Mónica. Nela. Egunon, ez daki, baina uste dute enintzela izan. Así que ez du parte hartzerik. Josu. Aldeko botoak. Abstentzioak. Eta ez. Punto 2 del día, expediente 1367/2020. Modificación, si procede, de la ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia y la venta de animales del Ayuntamiento de Zalla. Egunon. Bueno, no sé si Miquel, es que convenía igual aclarar una cuestión que hay en el informe. Sí. El micro. En el informe que se recoge un poco la modificación, hay una pequeña imprecisión, porque se dice que es derogar el artículo, creo que es 24.2b, y no es el artículo entero, sino solo su segunda parte. O sea, se mantiene la de que se tiene que llevar los perros atados, pero lo que se quiere derogar es la excepción. O sea, que si está bajo control y tal, que no es que puede no llevarse atado. Eso es lo que se quiere derogar y quitar, para que no entre en contradicción con el decreto del Gobierno vasco y con la ordenanza de convivencia ciudadana. Entonces, precisar eso, que bueno, que voy a corregir el informe y lo voy a precisar más y para que no haya dudas, vamos. Que la modificación es en ese sentido, ¿vale? Eso es. Es que ricasco, Miquel. Bueno, aquí la cuestión es que se da una colisión entre el artículo 24.2b de la Ordenanza sobre Protección y Tenencia de Animales y el artículo 4.2 del Decreto Vasco del 101/2004. Veníamos teniendo algunas apreciaciones y algunas quejas por parte de vecinos y solicitamos un informe jurídico sobre la colisión entre ambas normas y que nos dijeran, pues bueno, si había colisión y cuál prevalecía. El informe está adjuntado al expediente junto con el informe de secretaría. Y bueno, nos dice que efectivamente se da una colisión entre los dos artículos y bueno, lo que dice pues que el que tiene rango superior prevalece. Tendríamos que era conveniente aclarar, pues como decíamos, se venían generando conflictos y también así de esa forma evitar interpretaciones, pues porque se plantean diferentes interpretaciones y eso generaba el conflicto que decíamos. Y luego también se trata de dar seguridad jurídica, pues puede ser que quien de buena fe cumpla la ordenanza municipal podría estar incumpliendo una norma de rango superior, pues que en un momento dado puede tener ciertas consecuencias. No, bueno, al final es un tema, pues eso, jurídico, como decís, ¿no? Bueno, entonces entiendo que cualquier persona que vaya que esté con un perro, aunque esté en estas condiciones que relata la ordenanza municipal que está ahora mismo vigente, está abierto a multa. Sí. Claro, al prevalecer el decreto del Gobierno vasco, si se da justo esa circunstancia, pues podría ser multado, claro. Vale. Ez dugu ez ere esaterik. Bozketa ingo dugu. Aldeko botoak. Abstentzioak.
Hirugarren puntua, expediente 2063 del 2020, adhesión a la Declaración de Dublín. Juanra. Presentamos la declaración de Dublín y la propuesta de adherirnos a ella, entendemos que, asumiendo esta declaración, se trata, por una parte, de reafirmar una vez más el reconocimiento del Ayuntamiento de Zaya a las personas de edad, reafirmándonos en que son un valor fundamental en la sociedad europea y en la de Zaya. Supone, además, asumir un compromiso con ellas de trabajar en las líneas que marca esta declaración. Se ha compartido el documento con los clubes de jubilados, tanto de Aranguren como de Zaya, así como con Indartu, y apoyan la adhesión del Ayuntamiento a la declaración. Vamos a votar a favor. Mónica. Sí, bueno, en principio no tenemos pega, pero bueno, pues de cara al pleno lo trabajaremos más, pero bueno, no sé, de momento creo que nos vamos a abstener y ya en el pleno vemos. Ricasco. Bueno, nosotras en principio la vamos a apoyar. Lo que sí queremos queremos puntualizar, como en otras ocasiones, que deseamos que esto no sea una mera declaración de principios y que venga acompañada de acciones reales con su aportación presupuestaria. Nosotras también trabajaremos en ese sentido y la vamos a apoyar. Punto 4. Expediente 2422 del 2020, moción presentada por Zaya Bay relativa a educación. Juanra. Parcatu. Mónica. Vale, es que ricasco. Bueno, es una moción presentada el día 21 de agosto y paso a leerla. Moción del Grupo Municipal Zaya Bay en relación con las medidas a adoptar para el comienzo del curso 2020-2021. El Grupo Municipal Zaya Bay, ante el inminente comienzo del curso 2020-2021 y con el fin de ayudar a los centros educativos del municipio, Colegio Nimetis, Maristas, Centro de Educación Permanente de Adultos, Escuela Oficial de Idiomas, Euskaltegi, Haurreskolak, a poder cumplir con el protocolo del Gobierno vasco publicado el 25 de junio de 2020, Protocolo General de Actuación en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi frente al coronavirus en el curso 2020-2021, y en especial con el punto 8 del mismo, donde se dice que es necesario reforzar el trabajo interdepartamental e intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la Administración para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19 como para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. Dicha comunicación y coordinación debe establecerse con las entidades locales, ya sea para trabajo conjunto de utilización de espacio en caso de necesidad en un escenario 2 u organización de actividades que contribuyan al refuerzo educativo. Pues proponemos mediante esta moción que el Pleno Municipal apruebe la cesión de las instalaciones locales, gimnasio, frontón, anchoqui y cubierta de la Plaza Euskadi a los centros educativos durante el horario lectivo y para usos escolares para que puedan cumplir con las exigencias demandadas por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco relativas al comienzo del curso 2020-2021 y reseñadas en el protocolo arriba mencionado. Que el Pleno Municipal apruebe la inmediata construcción de la nueva puerta de acceso al Colegio Mimetis bajo la cubierta de la Plaza de Euskadi y con ello facilite de una forma segura, libre de tráfico, ordenada, planificada y cumpliendo las medidas de distanciamiento y protegida frente a las inclemencias del tiempo el acceso al citado recinto escolar. Y que el Pleno Municipal apruebe la utilización de los medios de comunicación municipales y proponga personal municipal en labores de coordinación para la difusión de cuantos anuncios, mensajes y similares puedan requerir los centros educativos y las AMPAs de los colegios, de forma que los mismos lleguen a los alumnos, padres, madres y tutores de dichos centros antes del comienzo del curso y durante el mismo, mientras dure la situación de pandemia que actualmente vivimos. No, bueno, en principio, pues dependiendo de las aportaciones del resto de grupos, si queréis aclaro algo o sobre la intención de la moción o lo que sea. Es que ricasco. Bueno, sobre esta moción, pues decir que se ha estado en todo momento en contacto con los centros y se ha puesto a su disposición todos los locales del ayuntamiento. La puerta es una cuestión de la que se viene hablando desde hace tiempo y ya se había comunicado que se va a hacer. Y los medios de comunicación del ayuntamiento, por supuesto, están a disposición de los centros. Dicho esto, nos vamos a pronunciar en el pleno sobre la moción. Bueno, pues eskerrik asko.
Nosotras veníamos a añadir algún matiz a la moción, puesto que habla de determinados locales y nosotras proponíamos la puesta a disposición de los centros, todos los locales municipales. Habíamos reseñado también locales cerrados, pues porque entendemos que la climatología que pueda ir avanzando, si es necesario, pues no va a permitir la docencia al aire libre. Hablábamos de la capilla, hablábamos de las escuelas de Aranguren, un edificio que pues que creemos que se puede reivindicar para varios usos. De hecho, nuestra formación lo ha hecho también en otras ocasiones. Hablábamos del edificio de Sollano, que creemos que ahora también está, que se podría utilizar. Veníamos a preguntar sobre la puerta porque es algo que nosotras desconocíamos. No sabemos que nosotras no tenemos acceso no hemos tenido acceso a esa información. Y bueno, y lo que sí que también queríamos reivindicar era que nos parece todo muy bien, pero que toda la cesión de infraestructuras, vamos a decir, físicas es insuficiente si no viene acompañada de una dotación de medios humanos, que entendemos que esa dotación de medios humanos tiene que venir de parte del Gobierno vasco y Consejería de Salud principalmente. Y en ese sentido, reivindicar que los ayuntamientos necesitan de financiación suficiente, además como viene recogida en la LILE. Y bueno, y de alguna manera también, pues eso, reivindicar esa necesidad de financiación para poder hacer frente a esas necesidades de la ciudadanía, entendiendo que nosotras somos la institución más cercana. Y también veníamos pues un poco a denunciar esa reducción que se va a sufrir de un 20% en la financiación de Udal Kutxa desde julio hasta diciembre. Y en principio nos parece bien la moción. A nosotras se nos ha quedado en ese sentido un poquito corta porque queríamos añadir esto y bueno, y en principio pues no sé si va a ir a pleno, que no, si va a ir a pleno pues igual se puede ampliar el sentido de la moción. Hablamos y perfecto. Bueno, lo primero que me parece una moción con muy buenas intenciones, pero innecesaria. Y yo creo que es innecesaria porque estoy convencido, y en todo caso tenemos incluso aquí la posibilidad de tener una información privilegiada casi, ¿no? Pero yo estoy convencido de que el centro escolar y los centros escolares han hecho lo que podían hacer, lo que debían hacer, y habrán extremado todas las acciones que haya que hacer para dar una educación razonable. De lo que aquí viene, pues esto lo he visto hasta en los periódicos todos los días. He visto información en la cual las direcciones de los centros escolares, de los colegios, han echado mano de lo que han tenido más cerca y de todas las instalaciones que han podido tener, municipales principalmente, claro, ¿no? Y en algunos casos, en otros pueblos, han tenido que echar mano, si no tenían instalaciones municipales, incluso instalaciones de otro tipo. Por lo tanto, a mí decir que sí a esto me parece que es una redundancia con lo que se ha hecho en los centros escolares. Yo tengo también personas de mi familia que van a los centros escolares. La situación es muy difícil, las decisiones que se han tomado probablemente son las que se pueden tomar. Quizás habría algunas otras cosas que se podrían hacer. Bien, se dan pistas y ya está. Pero, claro, presentar esto como una moción en el ayuntamiento parece que quiere decir que como no se ha hecho nada, se le llama la atención al ayuntamiento para que se haga. Eso, en todo caso, creo que hay que explicarlo muy bien. Hay que explicárselo muy bien a la gente para que no saque esa conclusión, que no dé la impresión de que a partir de ahora, porque se ha presentado esta moción, se toman decisiones. Las decisiones ya están tomadas. Todo se ha desarrollado más o menos bien,
Y si hay alguna cosa, alguna puntualización, pues que se puntualice eso. Pero es que yo, cuando viene aquí que apruebe la cesión de estas instalaciones, pero si eso ya está, si esa cesión la ha dicho por activa y por pasiva el ayuntamiento, que a los centros escolares si necesitan el frontón tendrán que usar el frontón, y si necesitan otra instalación tendrán que usar esa instalación. Yo he estado en reuniones con los jubilados, sin ir más lejos, y a ellos mismos que han reclamado alguna cosa se les ha dicho: ahora, en estos momentos, es prioritario prestar una buena atención, a los colegios principalmente, y creo que lo que aquí en estos momentos se está pretendiendo, no sé si es tanto mejorar las instalaciones de esos centros como dar a entender algo que es absolutamente falso, que es como que no se han dado los pasos que se tenían que dar desde el ayuntamiento o desde el ente educativo. Y yo, aunque veremos a ver por dónde van las intervenciones, pero en todo caso, a mí esta moción me parece absolutamente innecesaria. Una puntualización, Nela, para que sepas. La puerta a la que se hace mención está dentro de un proyecto, que es el proyecto Patio, que se está llevando a cabo entre los dos centros escolares, entre el AMPA y entre el ayuntamiento. Que se viene trabajando ya desde hace tiempo, pues han ido pasando por diferentes fases. Vale, eskerrik asko. Estaba también dentro de la detención de puntos negros en el camino escolar que se hizo la pasada legislatura. Ya, pero me da la sensación de que de lo que estáis hablando son de proyectos que no han sido compartidos con todo el Pleno. Con lo que, si no se ha compartido con todas las formaciones políticas, por la razón que haya sido, porque igual no había que compartirlas, porque cada cual trabaja en su estamento como considera que tiene que trabajar, pues igual no tenemos información. Fue un proyecto que salió del AMPA de la detención de puntos negros del camino escolar. Pues eso. De ahí Pues eso. ha nacido, de esa Pues eso. asociación ha nacido esa detención que me parece muy bien, María, pero que vuelvo a decir que nosotras, como concejalas de EH Bildu, no estamos en todos los foros. Estamos como concejalas en el ayuntamiento y en las comisiones y cuerpos que emanan del ayuntamiento, con lo que en principio no tenemos acceso a información, salvo que otros organismos nos las faciliten de foros en donde no estamos. Es un proyecto que empezó en principio dentro del centro escolar, entre AMPAs y direcciones, vamos, y centros. ¿Alguna cosa más? No, bueno, yo, si queréis que aclare algo más, es una moción que se presenta el 21 de agosto, que son 5 días antes de que Eudel pida el listado de locales que los ayuntamientos pueden poner a disposición de los centros, que, bueno, entiendo que Eudel tampoco quiere decir a los ayuntamientos que no están haciendo ese trabajo, sino que, bueno, pues es una forma de favorecer un trabajo conjunto y bueno, entonces nosotros creemos que las mociones son herramientas que tenemos la oposición pues para aportar cosas y trabajar. En la moción se piden varias cosas, no quiere decir que no se estén haciendo. Lo que pasa es que, pues bueno, yo no sé si yo podemos hacer una pregunta, una solicitud sobre cómo van las cosas, no sé cuándo nos puede llegar esa respuesta, no sé si nos podría dejar a nosotros margen para presentar algo en el Pleno que yo entiendo que se debe estar haciendo, pero no sé si sí, si no, cómo, de qué manera, qué espacios, qué... Entonces, bueno, creo que esto es una herramienta que tenemos para aportar cosas. Venimos aquí a la comisión, al Pleno, decís, bueno, pues esto se hace así, esto se hace así, y creo que es una forma de, entre todos, pues intentar que salga lo mejor posible. Por supuesto, lo que han tenido que hacer los centros y Gobierno vasco no es competencia del ayuntamiento, pero bueno, el ayuntamiento entendemos que tiene estas competencias, que puede ser ceder esos espacios y facilitar ciertas cosas, que es lo que estamos planteando. Se hace, perfecto.
pero bueno, creo que esta es una herramienta que tenemos nosotros para aportar en ese sentido. Nada más. Sí, es cierto que la moción se presenta 5 días antes de lo de Eudel, pero bueno, desde el Ayuntamiento se venía trabajando con los centros desde mucho antes. Y en cuanto a las competencias, pues bueno, sí, el Ayuntamiento tiene esta y otras competencias que también se están ejerciendo en estos momentos en relación con la situación que se da ahora con los centros educativos. Yo tengo muchas dudas de que una moción sea eso. Una moción no es eso. Una moción es otra cosa. Una moción, además, se hace con unas intenciones determinadas. Y, por lo tanto, aquí no basta con decir, no, esta moción es para colaborar. Bien, que si se cumple o no se cumple, se colabore más o menos, es otra cosa. Pero una moción tiene otras finalidades absolutamente diferentes. Las mociones, por detrás, lo que llevan es denuncias de situaciones. Y esta moción tiene aquí una especie de denuncia de situación. En ninguna parte pone cosas que debiera haber puesto. Y en todo caso, yo creo que siempre tenemos la posibilidad de hablar con la corporación municipal a través del concejal del área o a través del propio alcalde, pues para decirle pues que coño, pues esa puerta tenía que estar funcionando. Pues bien, pues se dice y tal, pero es que aquí se dice que el Pleno Municipal apruebe la inmediata construcción de la nueva puerta de acceso al Colegio Mimetiz. Que me diga alguien si esos términos aplicados ahí tienen que ver exclusivamente, pues yo qué sé, con aportar algo o con nada por el estilo. Eso no tiene nada que ver con aportar nada. Y en todo caso, pues bueno, me parece muy bien, cada uno utiliza la acción municipal como la quiere utilizar, cada grupo la utilice a su manera, pero vuelvo a repetir que se explique como se explique, esta propuesta es innecesaria. Bueno, lehenengoz, esan nahi dut, bigarren txanda balego, eta uste dut egondala, nik ez dut izan hitz egiteko eskubidea. Orduan, hori, mesedez eta favorez, bai, badakit arrazoi dudala. Eta, gertatu zitzaidan ja pasaden legealdian behin baino gehiagotan, ez dut nahi honetan be gertatzea. Bale, zentzu honetan eskatzen dut, guztiontzako errespetu berbera. Hori, hasteko. Gero, aprobetxatuko dut orain, eta espero dut hau bigarren txanda izatea, eta gero, ez dakit erreplika egongo den edo ez den, baina hori ja zuen esku dago. No comparto la visión de Josu Montalbán en este caso, porque desde luego la oposición podrá utilizar las herramientas que considere. Y no voy a defender en este caso la postura de Zayabay, voy a defender la de toda la oposición, en la que yo me incluyo. Es decir, la oposición puede hacer mociones, las presentará como considere que las tenga que presentar, podrá hacer propuestas, podrá hacer preguntas en pleno, escritas, orales, y será el equipo de gobierno quien, en este caso igual también el portavoz socialista, quien considere si tendrá que salir adelante o no. Pero, desde luego, las herramientas que tenemos la oposición creo que hay que reconocerlas y hay que darles el valor que tienen. Y luego sí que quería decir, no he entendido bien a la portavoz de Zayabay sobre la postura de Eudel. Creo que no he entendido, no sé. Solo era que Eudel envió una solicitud a todos los ayuntamientos para que le aportasen el listado de los lugares disponibles, los locales municipales y demás disponibles. Lo que he dicho. Pero creo que te he entendido que no estamos diciendo que Eudel no haya hecho o no haya. Es que no te he entendido muy bien ahí. Y desde luego nosotras lo que sí que queremos decir es que de alguna manera Eudel, que es la asociación mayoritaria de municipios, que hay dos asociaciones de municipios en Euskal Herria, una es Eudel, la otra es Udalbiltza. Teniendo en cuenta que es la asociación mayoritaria de ayuntamientos, su postura debe ser
la de defender los ayuntamientos. Y en este caso, evidentemente, que es lo que decimos nosotras, aportar toda la colaboración, pero que esa colaboración tiene que venir también acompañada de la defensa de los ayuntamientos con es que lo dice la LILE, con la exigencia de financiación correspondiente para los ayuntamientos. En ese sentido también nosotras habíamos escrito que no, o sea, no he leído todo pues porque, pues porque en el directo pues Sí, sí. muchas veces se quedan cosas ahí, ¿no? Pero lo tengo, o sea, hay que defender a los ayuntamientos. Somos la institución más cercana de la ciudadanía. Somos quienes más debemos y tenemos que hacer. Y hay que defender efectivamente toda la colaboración, pero también la financiación que nos corresponde. Sí, sí, no, sí. ¿Quieres que te aclare? Es la aclaración. Boscatzera pasatuko dugu, eh? No, es simplemente que no estaba diciendo nada de él, estaba diciendo que igual que nosotros presentamos una moción, no con ánimo de decir el ayuntamiento no está haciendo nada, sino de aportar, entendemos que Eudel no pide un listado diciendo, oye, los ayuntamientos no lo tienen preparado, sino que, vamos, era simplemente una comparación, nada que ver, Nela. Bozkatuko dugu, bai. Aldeko botoak, abstentzioak. Punto 5. Expediente 2423 del 2020, moción presentada por Zaya Bay relativa a la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la convivencia ciudadana. Mónica. Vale, bueno, la leo. El Grupo Municipal Zaya Bay, en aras de una buena convivencia entre todas las personas del municipio y dada la actual situación de alarma que se vive derivada de la COVID-19, cree que la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en vigor puede y debe contribuir a solucionar situaciones que se puedan originar durante esta crisis. En concreto, dicha ordenanza, en su título 1, recoge unas normas generales relativas al comportamiento y conducta de los ciudadanos cuya revisión podría ayudar a la implantación de medidas higiénico-sanitarias propuestas por instituciones supramunicipales y que en ciertas ocasiones, frente a comportamientos incívicos y contrarios a dichas recomendaciones, sirvan además de base a la Policía Municipal para disuadir a los responsables de dichos comportamientos de persistir en su actitud y, llegado el caso, pues para aplicar el régimen sancionador correspondiente, por lo que mediante esta moción se propone que el Pleno Municipal apruebe la revisión de la redacción de la Ordenanza Municipal de Convivencia por parte de un grupo de expertos, secretario cabo de la Policía Municipal, jefe de unidad de atención primaria del centro de salud local, responsables de centros educativos, bomberos, etcétera, y si así lo cree oportuno, se adapte, al menos de manera temporal y mientras dura la situación actual, a los nuevos tiempos. Es que ricasco. Bueno, en principio estamos de acuerdo en que se revise la ordenanza de convivencia ciudadana, pues es una ordenanza que ya tiene unos años. Lo que no creemos conveniente es hacer una modificación para adaptarla a la situación actual y temporalmente, porque en esta situación lo que nos llegan son normas y comportamientos que se deben seguir desde entidades supramunicipales para hacer frente a la pandemia, por lo que no vemos oportuno una ordenanza que en un momento dado puede colisionar con una norma superior que la dejaría sin efecto o que habría que modificar nuevamente para ajustarnos a ella. Por otra parte, estas modificaciones pueden llevar varios meses de tramitación, con lo cual, dada la situación actual, no es un mecanismo ágil. Nosotros lo que propondríamos es pues realizar una revisión de la ordenanza de convivencia ciudadana pues para adaptarla a la actualidad. No simplemente para adaptar la actual situación COVID que tenemos, sino ya hacer una revisión de la ordenanza de convivencia ciudadana para adaptarla a la normalidad, ¿entiendo? Que sería lo más oportuno. Y es la propuesta que os trasladamos. Si queréis lo podemos comentar durante estos días, pues para... Sí, pues, bien, lo hablamos. Nela. Vale, eskerrik asko. Bueno, en principio nosotras no la vamos a apoyar. Y aquí es que voy a entrar bueno, primero entendemos que esto sí que no sería una moción porque no hay una declaración de principios, que sería una propuesta que, de ser aceptada, se convertiría en un mandato de trabajo para el Pleno. Para el equipo de gobierno, perdón. Pero la cuestión formal es la de menos. No la vamos a apoyar porque ya hay mecanismos legales suficientes para que se corrijan actuaciones incívicas por medios punitivos. No es la primera vez que Zaya Bay trae a este foro el planteamiento de aumentar pues, la vigilancia policial o sobre la ciudadanía. Nosotras no compartimos ese modelo de policía. Creemos que la policía tiene que ser una policía de cercanía
basada más en el trabajo social que en el trabajo represivo o punitivo. Y pensamos que es mejor invertir más en educación y menos en represión, y que ese trabajo que se le pide a los medios humanos del ayuntamiento para modificar la ordenanza, pues se dirijan a través del área de ciudadanía y o de juventud o de cualquier área correspondiente del ayuntamiento a reforzar las campañas de concienciación, pues trabajando de manera mucho más cercana con determinados colectivos, como pueden ser los colectivos de personas jóvenes, lonjas, chocos o colectivos o con cualquier otro colectivo, pues que tenga una base social y un trabajo social en el pueblo. Nosotras no vamos a abstener, no la vamos a apoyar. Bueno, pues en unas estamos de acuerdo, en otras no estamos de acuerdo. Pues esa es la vida municipal. Esa es la democracia. Bueno, a mí me parece bien que se revise esta normativa que estaba en funcionamiento, pues porque yo creo que muchas cosas deben ser revisadas o tienen que estar en una continua revisión. Lo que no entiendo bien y necesitaría igual algún tipo de explicación es cuando pone aquí el Pleno Municipal aprueba la revisión de la redacción de la ordenanza municipal y pone por parte de un grupo de expertos. Y yo me pregunto, ¿expertos en convivencia quiénes son? Que me explique alguien qué es un experto en convivencia. Si es un experto en convivencia un guardia urbano, que no digo que no. Si es un experto en convivencia el secretario municipal, que tampoco digo que no. Los de los centros de salud, los centros educativos, los bomberos, y si no hay otros posibles expertos en convivencia o por lo menos gentes que conviven, porque aquí convivimos todos y todos tenemos nuestras ideas. Y da la impresión de que se reúnen esos señores que se ha dicho antes y que el ayuntamiento sencillamente recoge eso, le da forma y ya está, como si los que estamos en el ayuntamiento, los 13 concejales y alcalde, no seamos capaces de hacer una norma también de convivencia, que yo creo que, por otra parte, por la experiencia que tengo yo, seguro que hay normas de convivencia en más sitios y que se puede aprovechar todas las normas de convivencia que haya habido para hacer una específica para el municipio de Zaya. Por lo tanto, pues bueno, yo no sé qué pensar. ¿Hay que hacerla? ¿Hay que revisarla? Sin duda, hay que revisarla. Pero creo que tienen que ser muchos más agentes que los 4 o 5 que aparecen en el párrafo este. Bozkatzera pasatzen dugu, bai, aldeko botoak, abstentzioak. Azken puntua, ruegos y preguntas, zer esateko, Juanra? Bai, queremos preguntar si se ha dado entrada en el ayuntamiento o tenéis constancia de que ha llegado una solicitud para una moción de la plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao. No me suena. Sí, no sé decirte exactamente. Lo que se nos ha trasladado desde la plataforma es que sí que se había hecho la solicitud en el ayuntamiento. Entonces, bueno, si lo reviséis y se puede meter, de todas formas, nosotros, si no, lo metemos nosotros. Ahora, si os parece, lo metemos de urgencia conjuntamente con EH Bildu, que hemos estado también, pues eso, ambos grupos en contacto con la plataforma. Si os parece, lo metemos nosotros, ¿vale? De cara al pleno. Ok. Bueno, yo sí que quería hacer una pregunta, yo creo que es una pregunta técnica, no es una pregunta política, si no te la lanzo por correo. Para aprobar una ordenanza se necesita, para aprobar un proceso de modificación de ordenanza se necesita una mayoría cualificada.
¿Serviría una mayoría simple? Una mayoría simple, a no ser que sea el RON, que es una mayoría cualificada, pero el resto de ordenanzas es por mayoría simple. Vale, Incluso las fiscales también es mayoría simple. vale. Vale, eskerrik asko. Ez, eskerrik asko. Bueno, una cosa que, bueno,